Continuemos con el curso de dinámica de estructuras y de ingeniería sísmica. Bien, comencemos entonces con el estudio de la respuesta de sistemas de un grado de libertad a carga armónica. Ahora estamos en lo que llamamos vibraciones forzadas. Hay una carga aplicada sobre la estructura. Nuestro sistema de un grado de libertad tiene propiedades de masa, de amortiguamiento y de rigidez. Está sometido a una carga P de T dada por una amplitud P sub 0 y un seno de omega T. Graficamos esa carga y recordamos que una carga o una función seno de omega T tiene un periodo que sería igual a 2pi sobre omega. Lo indicamos aquí en la figura, el periodo de esta carga o esta perturbación externa. La amplitud es P sub 0. Esta frecuencia es diferente a la frecuencia natural del sistema que hayamos presentado antes, omega n, que es igual a la raíz de k entre m. Esta omega entonces es la frecuencia de la carga aplicada. Esta es la ecuación diferencial que gobierna este problema con condiciones iniciales de desplazamiento y de velocidad inicial. Y aquí podemos notar lo siguiente. Supongamos por un momento que las aceleraciones de la estructura y las velocidades sean muy pequeñas. Entonces el término que domina es el término K por U, de donde inmediatamente diríamos que U de T, la respuesta estructural, es igual a la carga entre la rigidez. Como la carga es P sub 0 seno de omega T, sustituyendo en la expresión anterior, nos queda que el desplazamiento es igual a P sub 0 entre K por seno de omega T. Esto es lo que llamamos la respuesta estática. La respuesta estática, el desplazamiento estático, depende del tiempo porque la carga depende del tiempo, pero su determinación es inmediata, es simplemente la carga aplicada entre la rigidez. Veamos ahora el problema dinámico. Ahora existen velocidades y existen aceleraciones y la solución de esta ecuación diferencial es la siguiente. Estamos mostrando únicamente lo que se denomina la parte permanente de la solución, en el sentido que aceptamos que estas cargas están aplicadas durante un tiempo largo, con lo cual la parte transitoria de la respuesta ha desaparecido por los efectos del amortiguamiento. Esta respuesta dinámica se demuestra que está dada por U de t es igual a P sub 0 entre K por R sub D que multiplica al seno de omega t menos phi. A esto lo llamamos entonces el desplazamiento dinámico. Phi es un ángulo de fase. Notamos entonces que la perturbación, la carga aplicada tiene una frecuencia omega y la respuesta también tiene la frecuencia omega. La estructura responde con la frecuencia de la perturbación para el caso de perturbaciones armónicas. Esta expresión del desplazamiento dinámico tiene cierto parecido con la expresión del desplazamiento estático en el sentido de que R sub D es, digamos, el elemento nuevo y lo llamamos R sub D factor de amplificación o de respuesta dinámica. Esa respuesta dinámica puede ser mayor o menor que la respuesta estática. Phi es simplemente un ángulo de fase que nos dice que la respuesta está desfasada con respecto a la excitación. Si graficamos la respuesta dinámica, veríamos entonces el seno de omega t con el mismo periodo de la perturbación, 2pi entre omega, y cuya amplitud o dinámico está dada por la expresión anterior. Vamos a ver la expresión para R sub D, que está aquí abajo. Un cociente 1 entre una raíz cuadrada de la suma de dos términos, donde notamos la importancia del término omega entre omega n, que está elevada al cuadrado y es el cociente entre la frecuencia de la perturbación y la frecuencia natural del sistema.
observemos que cuando omega tiende a ser omega sub n, aquí nos queda 1 menos 1, 0. Y por otro lado, en el segundo término tenemos el mismo cociente, omega entre omega n, que multiplica el amortiguamiento. Notamos que si el amortiguamiento es 0 y omega igual a omega n, entonces R sub d tiende a infinito. Ese sería el caso de resonancia, cuando la frecuencia de la perturbación coincide con la frecuencia natural del sistema. Y en este gráfico que muestra la variación de R sub d con respecto al cociente omega entre omega sub n, notamos la amplificación cuando las frecuencias coinciden. Se ha graficado curvas para el mismo valor de amortiguamiento. Por ejemplo, estamos mostrando ahora la curva para el amortiguamiento de 0,20 o 20%, mostrando la fuerte amplificación en la zona de resonancia y luego una reducción hacia la derecha. Notamos entonces que el factor R sub d, que mide el máximo desplazamiento dinámico entre el máximo estático, puede ser igual a 1, mayor a 1 o menor que 1, dependiendo de los parámetros del sistema, del amortiguamiento y el cociente de frecuencias omega entre omega sub n. Pudiéramos notar que para un amortiguamiento de 20%, la respuesta dinámica es aproximadamente 2,5 veces la respuesta estática. Si el amortiguamiento es 0,1, 10%, la respuesta dinámica es 5 veces la respuesta estática. Y si es 1%, este numerito podemos calcularlo de la expresión, tendería a 50. Una fuerte amplificación. La otra cosa que aquí conviene señalar es qué ocurre para frecuencias muy bajas o frecuencias muy altas. Tomemos el caso de omega entre omega sub n, un valor muy pequeño, lo cual quiere decir que podemos interpretarlo de esta manera, que omega sub n es un valor muy alto, el sistema, la estructura tiene una frecuencia muy alta, o si quieren un periodo muy corto, muy rígida la estructura. En ese caso, la respuesta estática y la respuesta dinámica coinciden. Ahora bien, en el otro extremo, cuando omega entre omega sub n es un valor muy grande, lo cual lo podemos interpretar como que la frecuencia del sistema tiene un valor muy pequeño, por tanto el periodo es muy grande, que es el inverso de la frecuencia, el periodo es muy grande, una estructura muy flexible, la respuesta dinámica tiende a ser hacia cero para cualquier valor de amortiguamiento. El efecto del amortiguamiento es marcado especialmente en la zona de resonancia o alejándonos de ella, pero mucho menor es el efecto del amortiguamiento hacia la zona de frecuencias altas o frecuencias bajas. Veamos ahora el caso de movimiento armónico en la base. Este es nuestro sistema de un grado de libertad, masa, rigidez, amortiguamiento. La base se desplaza una cantidad UG que depende del tiempo y nuestro grado de libertad lo definimos como la coordenada relativa de la masa con respecto a su base, U de t. De tal manera que el desplazamiento total de la masa sería lo que se desplaza el terreno más lo que se desplaza ella con relación a la base. La aceleración total sería entonces la aceleración del terreno más la aceleración relativa. Supongamos que en la base hacemos actuar un movimiento armónico, el cual está expresado como A pequeña, que es la amplitud del armónico, multiplicado por el seno de omega t. Este es nuestra aceleración armónica en la base, de frecuencia omega y por tanto de periodo 2pi entre omega. La ecuación diferencial que gobierna este problema es la siguiente: masa por aceleración relativa más amortiguamiento por velocidad relativa más rigidez
por desplazamiento relativo es igual a menos la masa por la aceleración del terreno. Algunas veces pudiéramos considerar que este término a la derecha es como una carga externa efectiva actuando sobre la estructura y visualizarla a ella como que está sobre una base rígida sometida a una carga aplicada sobre su centro de masas que es igual a menos la masa por la aceleración del terreno. Otra forma de visualizar el problema que describe esta ecuación diferencial. Cuando esa aceleración del terreno está dada por, como decíamos, un armónico de amplitud A y frecuencia omega, se puede demostrar que la aceleración absoluta o total de la masa está dada por una amplitud A por el seno de omega t menos phi. De nuevo, la respuesta tiene la misma frecuencia omega de la perturbación, pero está desfasada con respecto a ella un ángulo phi. Entonces, A es la amplitud de la aceleración total, la ilustramos en este gráfico señalando A la amplitud y T sub P el periodo de la respuesta, el cual está dado por 2pi sobre omega. La expresión para la aceleración total es la siguiente. Vemos que aparece aquí la aceleración del terreno, la amplitud de la aceleración del terreno multiplicada por un factor y a su vez multiplicada por el seno de omega t menos phi. Esta función que está encerrada en el corchete es la que multiplica a la aceleración del terreno, amplificándola o reduciéndola para dar lugar a la aceleración absoluta o total de la masa. A grande, A mayúscula grande, entonces es el producto de A pequeña por lo que está encerrado en el corchete. De nuevo, un examen de esta ecuación muestra unas amplificaciones similares a la que ya habíamos comentado para el caso de una carga externa. Notamos que cuando omega tiende a omega sub n, aquí esto vale 0, esto es un número muy pequeño y se produce una fuerte amplificación que la ilustramos en esta figura. Hay una zona de resonancia cuando la frecuencia de la perturbación se acerca a la frecuencia natural del sistema. Y de nuevo, cuando omega entre omega sub n tiende a un valor muy pequeño, la aceleración absoluta de la masa de la estructura tiende a ser igual a la aceleración del terreno. Para omega entre omega n, valores muy largos, que ya decíamos que tienen que ver con una estructura con mucha flexibilidad, periodos muy largos, la aceleración absoluta de la estructura tiende a cero. Esta respuesta está graficada con más precisión en esta figura como cociente de aceleración de la estructura entre la aceleración del terreno y notamos la zona de resonancia. Y está graficado para varios valores de amortiguamiento, de tal manera que aquí pudiéramos hacer observaciones similares al caso anterior, donde para un amortiguamiento de 1% la amplificación es 50 veces, pero para 10% es 5 veces, y para 5%, que es un valor característico que nos interesa, se utiliza en diseño estructural, la amplificación es 10 veces. Veamos un ejemplo. Ya este edificio habíamos calculado su periodo de vibración en la parte A de este curso, de este tema. Edificio de un piso, una losa rígida apoyada sobre 3 planos resistentes en dirección X y 5 planos resistentes en la dirección ortogonal, pero habíamos determinado que el periodo de vibración en la dirección X era 0,40 segundos. Su frecuencia circular natural, 2pi entre T sub n, es 15,66 radianes por segundo.
Si adoptamos un amortiguamiento de 0,05, o sea, 5%, hemos definido por completo las propiedades del sistema de este edificio de un piso y ahora, dada una aceleración armónica en la base, en este caso una aceleración de 0,30 g con una frecuencia de 14 radianes por segundo, podemos determinar, usando la expresión anterior, cuánto vale la aceleración total en la masa. Si sustituimos en esta expresión el valor del amortiguamiento, así como el valor del cociente entre las frecuencias, la de la perturbación en la base y la natural del sistema, ese cociente es 0,8939, sustituyendo en esta expresión encontramos que el cociente de aceleración de respuesta estructural entre la aceleración del terreno es 4,56. Como la aceleración del terreno es 0,30 g, encontramos que la aceleración de la estructura es 1,37 g. Estudiemos ahora la respuesta de sistemas de un grado de libertad a movimientos sísmicos. Este es nuestro sistema entonces, con sus propiedades masa, amortiguamiento y rigidez. Su base experimenta un desplazamiento y una aceleración, y nuestro grado de libertad de nuevo es el desplazamiento relativo de la masa con respecto a la base. La ecuación diferencial es la misma que mostramos cuando estudiamos la respuesta a un movimiento armónico en la base, solo que ahora la aceleración del terreno va a estar descrita por lo que denominamos un acelerograma. Un acelerograma es este conjunto de valores de aceleración expresados contra el tiempo que se obtiene de registrar la aceleración del terreno durante un evento sísmico. Como notamos, esta es una función bastante desordenada. Eh, Ella, de hecho, tiene un número importante de frecuencias presentes, no es una función de una sola frecuencia. Si hiciéramos un análisis de Fourier, encontraríamos que el rango de frecuencias donde están las mayores amplitudes, digámoslo mejor como rango de periodos, va desde un valor de 0,1 segundo hasta un poco menos de un segundo. La duración de estos movimientos son del orden de varias decenas de segundos. Este que estamos viendo corresponde a uno de los registros más conocidos, el registro del centro. Aparece en la mayoría de los textos de ingeniería sísmica porque representa el movimiento que ocurre en eventos sísmicos registrados a una distancia moderada de la falla que genera el sismo, en magnitudes en el orden entre 6 y 7 y sobre terreno firme. En nuestra ecuación diferencial notamos que las propiedades del sistema, de la estructura, son la masa, el coeficiente de amortiguamiento y la rigidez, pero podemos expresar esto de manera más compacta de la siguiente forma. Recordemos las expresiones que derivamos previamente. Estas son: el periodo es 2pi entre la frecuencia circular, la frecuencia es la raíz cuadrada de K entre M y el coeficiente o razón de amortiguamiento es C sobre 2m omega. Si sustituimos los valores de C, los valores de K en la expresión anterior y en lugar de omega colocamos el periodo de vibración y además dividimos entre la masa, encontramos la siguiente expresión de nuestra ecuación diferencial, donde ahora observamos que las propiedades del sistema que aparecen son únicamente dos: el periodo natural de vibración T sub n y el coeficiente de amortiguamiento o razón de amortiguamiento psi. De tal manera que podemos en este diagrama de bloques ilustrar lo que son las propiedades del sistema, periodo y amortiguamiento. El sistema está sujeto a una
acción externa, que es una aceleración del terreno, del movimiento sísmico, del lado derecho de la ecuación. Y como resultado, cuando integremos, busquemos la solución de esta ecuación diferencial, calcularíamos el valor de u de t, que es la respuesta que estamos solicitando. Eh, Pasemos a ver unos ejemplos de respuesta sísmica. Eh, Consideremos el acelerograma del centro en su componente norte-sur. Ya decíamos que este es uno de los registros más utilizados en el planeta porque representa movimientos sísmicos que son esperados en muchas regiones del globo. Esta es la aceleración del terreno contra el tiempo. Esta es la velocidad del terreno obtenida de integrar la anterior. Y esta es el desplazamiento del terreno. La máxima aceleración del terreno es 0,32 g. La máxima velocidad del terreno es 13 pulgadas por segundo y el máximo desplazamiento del terreno es 8,4 pulgadas, el cual podemos eh, decir que es aproximadamente veintitantos centímetros. Una observación que es conveniente hacer en este momento es que este registro de aceleraciones no es un armónico. Si fuese un armónico, al integrarlo dos veces, aparecería aquí un armónico de la misma frecuencia. El hecho que, o del mismo periodo, el hecho que este periodo del desplazamiento del terreno sea una onda de periodo largo, aquí pudiéramos notar que hay una onda entre pico y pico de aproximadamente 8 segundos, ¿verdad? Entre este pico y este pico, 9 segundos. Notamos que esa onda no está presente en el registro de aceleraciones, donde las ondas predominantes tienen periodos bastante más cortos. De esto destaca el hecho de que esta señal de aceleración, que es la que perturba el sistema, está lejos de ser un armónico y al contrario contiene muchas frecuencias en ella. Entonces apliquemos esta aceleración del terreno a nuestro sistema para determinar la respuesta sísmica. Suponemos pues que hemos resuelto la ecuación diferencial y para un sistema con un periodo de 0,5 segundos y un amortiguamiento del 2%, y esta es la respuesta que encontramos al resolver la ecuación diferencial. Eh, Repetimos ese cálculo con, por supuesto, la misma acción sísmica, pero ahora con un sistema de periodo 2 segundos y el mismo amortiguamiento, el 2%, y observamos cómo es la respuesta dinámica, que es el desplazamiento de la masa con respecto a su base. Siempre es desplazamiento relativo, nuestra coordenada que utilizamos para resolver la ecuación diferencial. Observación sobre esta figura. Si calculamos el periodo predominante, lo podemos hacer muy fácil porque aquí tenemos la escala de tiempo. Basta contar el número de oscilaciones que hay en 30 segundos um, y determinar el valor del periodo de vibración, tal como lo hicimos en el ejemplo eh, anterior. eh, Observaríamos que el periodo predominante en la vibración es un periodo aproximadamente 2 segundos, es decir, es el periodo natural del sistema. Igualmente podemos comprobarlo con los otros dos sistemas a los cuales hemos calculado su respuesta, el sistema de 0,5 segundos o el sistema de 1 segundo. Y nos convenceríamos de que bajo la acción de un movimiento sísmico que tiene muchas frecuencias, muchos periodos, el sistema está vibrando especialmente con el periodo propio. Veamos ahora cuál es el efecto del amortiguamiento en la respuesta estructural. Ahora mantenemos el mismo periodo de vibración, la misma estructura con periodo de 2 segundos, simplemente hacemos el análisis para tres valores distintos del amortiguamiento.
Un primer cálculo con amortiguamiento cero sería un caso teórico porque ya sabemos que esos casos no existen en la práctica, pero es un caso límite, un amortiguamiento de 2% y un amortiguamiento de 5%, típico de muchas estructuras. Y notamos cómo la amplitud de la respuesta se reduce sensiblemente en la medida que el amortiguamiento aumenta, lo cual confirma pues lo que ya sabíamos por los estudios previos de respuesta dinámica ante movimientos o cargas armónicas, que el amortiguamiento, al introducir una disipación de energía dentro de la estructura, reduce la amplitud de las vibraciones.